Soy el jefe de la guardia personal de la casa Pei, asignado para proteger a la joven señora Pei Su. El día que entró en el Palacio del Este, todos decían que la familia Pei había dado una princesa heredera gentil y virtuosa, una bendición suprema. Me quedé detrás de ella, observándola con la expresión más amable mientras hacía las cosas más hirientes. Cuando una concubina intentó tenderle una trampa, ella se dio la vuelta y ajustó cuentas hasta la última moneda de cobre. Cuando hubo disputas internas en el Palacio Oriental, sacó los libros de contabilidad y dejó a todos al descubierto la ropa interior, dejándolos sin nada que ocultar. Cuando el príncipe heredero quería jugar a la política, ella podía exponer los pros y los contras con tanta claridad que él terminó pensando que había sido un tonto. No se afanaba por ganar favores. No hacía política palaciega. No formaba camarillas. Era simplemente una presencia silenciosa y despiadada. Si alguien la traicionaba, no atacaba. Usaba la cabeza. Con el tono más sereno podía desmantelar todos tus planes y tu dignidad, capa por capa, hasta dejarte desnudo y humillado ante todos. Todos pensaban que era cruel. Solo yo sabía que simplemente tenía una visión clara. En este palacio donde todos querían montar un espectáculo, ella insistía en vivir su vida como un problema de aritmética, y yo fui quien le entregó el ábaco. 1. Me llamo Lucie. Soy la sombra de la joven amante de la familia Pei. Desde el día en que se ató el pelo, hasta su mayoría de edad y su matrimonio en el Palacio del Este siempre estuve presente. Los forasteros decían que nuestra joven ama, Pei Su, era gentil, virtuosa, culta y la compañera perfecta para el príncipe heredero, la mejor mujer del mundo. Cada vez que oía eso, quería tocarme el cuello y asegurarme de que mi cabeza seguía en pie. Al tercer día de casarse la joven señora en el Palacio Oriental, la concubina más favorecida, la consorte Li, llegó. La consorte Li era hermosa, de cintura esbelta, ojos de zorro, respiraba con dificultad a cada paso y hablaba como si no hubiera comido. Una multitud de doncellas y eunucos del palacio la siguió, irrumpiendo por la puerta con los ojos enrojecidos. Hermana, tu humilde hija sabe que eres la princesa heredera y que tu estatus es alto, pero no puedes tratar a tu hermana con tanta frialdad. La joven ama revisaba los libros de contabilidad de la oficina de la Casa Real, tan densos que podrían ser mortales. No levantó la cabeza. Tenía un pincel pequeño en la mano y marcó un número. Habla, dijo en una sola palabra. La consorte Li, probablemente acostumbrada a que la enfrentaran así, se quedó paralizada, con cada frase ensayada atascada en su garganta. Parpadeó y luego continuó su actuación. Ayer, Su Alteza me recompensó con un par de cetros Rui de jade. Esta mañana habían desaparecido y hemos registrado todo el Palacio del Este. Han registrado a todos excepto sus habitaciones. No pretendo angustiarla, hermana, pero... Antes de terminar, empezó a llorar. Una criada de mayor rango la ayudó de inmediato, actuando como si su señora hubiera sufrido una gran injusticia. Estaba de pie detrás de la joven ama, con la mano ya en la empuñadura de mi espada. ¿Registrar el palacio? Como si fuera a decir eso. Sería arrastrar el nombre de la princesa heredera por el fango. La joven señora seguía sin levantar la vista. Marcó otro número y con voz tranquila, preguntó, ¿a Jade Rui? Los registros de la casa de palacio indican que son antigüedades del reinado anterior. Un par, valorado en 800 monedas. ¿Perdido? Al oír la palabra perdido, la consorte Li lloró con más fuerza. Sí, hermana, Su Alteza me los dio como recuerdo. ¿Un recuerdo? La joven señora finalmente dejó el pincel y levantó la cabeza. Sus ojos eran claros e inexpresivos, como quien inspecciona un objeto. Si era un objeto de Su Alteza y lo perdiste, fue tu negligencia. ¿Vienes a acusarme de robo? La consorte Li tembló visiblemente ante esa mirada, agitando las manos apresuradamente. No me atrevería, hermana, solo. Tú sí. La joven ama la interrumpió. No solo lo harías, sino que trajiste a tanta gente contigo. Bien. Puedes buscar. Se me encogió el corazón. ¿Acaso la joven ama cedía? Un destello de triunfo cruzó el rostro de la consorte Li. Estaba a punto de indicar a su gente que avanzara. Esperen, repitió la joven ama.
Se levantó, se acercó a un mueble de tesoros ornamentado y señaló. Era una porcelana de horno oficial del reinado anterior, de 1200 lingotes. Luego señaló una talla de jade, un cálido adorno de jade etiano, de 800 lingotes. Caminó lentamente por la habitación, nombrando cada objeto valioso. Finalmente se detuvo frente a la consorte Li, con una leve sonrisa en el rostro, de esas que me ponían los pelos de punta. Ya lo has visto todo en mi habitación. Si alguno de los tuyos rompe algo con manos torpes, lo compensarán con su valor íntegro. Tengo la documentación, los archivos de la casa de palacio. No te cobraremos ni un céntimo más. Hizo una pausa observando cómo la consorte Li palidecía un poco y luego añadió, y la gente que trajiste es un total de 16. Registrar mi sala principal de audiencias es una grave falta de respeto. Según las reglas del palacio, cada uno recibe 20 golpes de la vara de la corte. Eres el cabecilla, así que duplica la suma 40. Después de la búsqueda, ve a cobrar tu castigo. El rostro de la consorte Li cambió de blanco a un azul enfermizo. Sus labios temblaban. No podía articular palabra. La joven señora ladeó la cabeza con expresión inocente. ¿Qué pasa? ¿No ibas a registrarme? Acepté. La habitación quedó tan silenciosa que se oyó el golpe de una aguja en el suelo. Los sirvientes que la consorte Li había traído temblaban. ¿Quién se atrevería a dar un paso al frente? Romper algo y pagar. Terminar la búsqueda y tomar el bastón. ¿Habían venido a buscar algo o a morir? La consorte Li se quedó allí, incapaz de avanzar ni retroceder. La joven ama no la presionó. Solo la observó en silencio, esperando a que decidiera. Después de quemarse casi toda una varilla de incienso, la consorte Li cayó de rodillas con un golpe sordo, con lágrimas de verdad y mocos cubriendo su rostro. Esta vez sí que lloraba. Hermana, es mi culpa. Estaba hechizada. Esos jade Rui no estaban perdidos. Recordé el lugar equivocado. Los encontré en mi tocador esta mañana. La joven señora dijo, sin sorpresa. Regresó al escritorio, se sentó de nuevo y recogió el libro de contabilidad. Me alegro de que los haya encontrado, dijo con ligereza. Entonces, ¿por qué sigues arrodillada? Estás interrumpiendo mi contabilidad. La consorte Li, como si la hubieran perdonado, se marchó a toda prisa con su séquito. Cuando todos se fueron, me acerqué a la joven ama y le pregunté en voz baja, «Milady, ¿la dejó ir así?» Pasó una página del libro de contabilidad sin levantar la vista. ¿Qué más? ¿Matarla? Que el Palacio del Este pierda a una concubina es un asunto serio. ¿Golpearla? ¿Para qué malgastar el esfuerzo? Marcó un número en el libro de contabilidad con la punta del pincel. Claro, mira, el informe de adquisiciones del mes pasado de la Casa de Palacio. Solo las compras de carbón superaron el presupuesto en 300 cuentos. Ya es verano. ¿Para qué comprar tanto carbón? ¿Planean incendiar el Palacio del Este? Me quedé atónito. Levantó la cabeza y me miró. No había rastro de calidez en sus ojos. La consorte Li es una tonta. Su escenita me molestará durante media hora como mucho. Pero los agujeros en estos libros de contabilidad vacían las arcas del Palacio del Este cada mes. Dime qué es más importante. Al ver su rostro sereno, de repente lo comprendí. Esas pequeñas disputas domésticas que no se podían mencionar en público eran, para ella, menos importantes que un punto decimal en un libro de cuentas. No era gentil ni simplemente virtuosa. Solo pensaba que era una pérdida de tiempo discutir con tontos. 2. El príncipe heredero se llamaba Xiao Cheng. Era un hombre atractivo y se consideraba inteligente. Creía que todas las mujeres del mundo debían adorarlo y que todos los ministros debían temerle. Se casó con Pei Su por mi señor, el general Pei, quien comandaba 300.000 tropas en la frontera norte. Xiao Cheng necesitaba este matrimonio para estabilizar su posición. Así que hacia Pei Su actitud era un 30% calculadora, un 20% cortés y un 50% arrogante. Poco después del incidente con la consorte Li, el príncipe heredero vino de visita. Al llegar, la joven dama estaba en el patio cuidando una maceta.
La planta tenía un aspecto bastante lamentable con tallos torcidos y brotes deformes, pero se decía que era una especie rara de las regiones occidentales, muy valiosa. En cuanto entró el príncipe heredero, despidió a todos, dejándome solo a mí. Probablemente pensó que era solo una sirvienta, alguien que no contaba como persona. Se acercó a la joven ama, hablándole con un tono que transmitía una calma superior y condescendiente. Me enteré del asunto con la señora Lee. Estaba siendo desconsiderada. No te lo tomes a pecho. La joven ama lo ignoró concentrada en cortar las hojas marchitas con sus pequeñas tijeras. El príncipe heredero parecía incómodo. Carraspeó y continuó, aún así, después de todo, es una concubina. No le diste la cara delante de tantos sirvientes. Se correrá la voz y no será bueno para tu reputación. La próxima vez trata estos asuntos con más cuidado. ¿Con suavidad? La joven señora finalmente habló. Cortó una hoja amarillenta, la sopló suavemente y la vio caer al suelo. Su Alteza, ¿cómo debo ser exactamente amable? El príncipe heredero pensó que se estaba ablandando, así que su tono también se suavizó. Podrías invitarla a pasar primero, ofrecerle té y preguntarle qué pasa. Si no es razonable, convéncela con lógica y amabilidad. Deja que se dé cuenta de su error y se retire sola. Ese es el aplomo de una buena ama de casa. La joven ama escuchó, luego dejó las tijeras, se volvió hacia él y preguntó con seriedad, Su Alteza, permítame preguntarle esto. Si un ladrón entra en tu casa con un cuchillo, diciendo que busca algo, primero le sirves té, le razonas y lo conmueves con tu sinceridad, o le rompes las piernas y lo echas. El rostro del príncipe heredero se ensombreció al instante. Insolencia. ¿Cómo se puede comparar a la dama Lee con un ladrón? Es mi concubina. Ah, sí, preguntó Peisu con tono ligero. Entonces una concubina con un cuchillo en la mano viene a registrar mi palacio y a cuestionar mi inocencia. Dígame, Su Alteza, ¿qué debo hacer? El príncipe heredero se atragantó, incapaz de hablar. La joven ama se acercó un paso más a él, tan cerca que pude ver cómo su nuez se movía nerviosamente. Su Alteza, la voz de Peisu era suave. La señora Lee no es una ladrona. Ella es tuya. Vino a provocarme no por su propia voluntad, sino por ti. Querías ponerme a prueba, recordarme quién gobierna el Palacio del Este, obligarme a dejar atrás el orgullo de la familia Pei, y obedecerte en silencio. Tengo razón. El rostro del príncipe heredero palideció en segundos. Me quedé allí, sin atreverme a respirar. Siempre había pensado que la joven señora simplemente estaba lúcida, pero no así. Nunca se había tomado en serio a Lady Lee. Desde el principio, supo que el verdadero origen de todo era el mismísimo príncipe heredero. Su Alteza, si quiere que le escuche, de acuerdo. Dijo con serenidad, demuéstrame que vale la pena escucharte. Demuéstrame que seguir tu ejemplo funciona mejor que seguir el mío. Administrar bien el Palacio del Este. Mantener la tesorería llena. Asegurarse de que la paga del Ejército del Norte llegue a tiempo. Hazlo, y te obedeceré sin problema. Levantó un dedo y le dio un codazo en el pecho. Pero ahora mismo ni siquiera puedes cuidar tu propio jardín, y estás aquí intentando enseñarme cómo hacer las cosas. Su Alteza, ¿no le parece ridículo? Al príncipe heredero probablemente nunca le habían hablado así en toda su vida. Temblaba de rabia, señalándola con labios temblorosos antes de escupir. Tú, mujer venenosa. Gracias por el cumplido, respondió ella sin expresión alguna. Luego volvió a sus flores, como si las impactantes palabras que acababa de pronunciar hubieran salido de otra persona. Su Alteza, terminé de revisar las cuentas del Palacio del Este del mes pasado. Había 127 errores, 34 informes falsos, lo que sumaba un déficit de 3.724 relatos. Aquí está el registro. Sacó un folleto delgado de su manga, me lo entregó y me indicó que se lo pasara al príncipe heredero. Además, continuó con calma, el gasto mensual de la dama Lee en cosméticos y perfumes es 3 veces mayor que el de cualquier otro palacio. La lista de compras indica importación especial de las regiones occidentales, pero lo comprobé. El proveedor es el cuñado del carnicero, del sur de la ciudad. Su Alteza, adivine. ¿Cuánto de ese dinero fue a parar a los bolsillos de otros?
El príncipe heredero miró el folleto palideciendo por completo. No era tonto, podía leer lo que significaban esas cifras. Significaban que el palacio oriental del que tanto se enorgullecía era en realidad un colador que derramaba dinero por todas partes. Y él, su amo, estaba siendo engañado por sus subordinados. La joven ama ajustó la maceta, se sacudió la tierra de las manos y dijo en voz baja: Su Alteza, el respeto no se da, se gana. Si quiere que la respete, primero repare estos agujeros. Entonces se dio la vuelta y entró, dejando al príncipe heredero de pie en el patio, aferrado al folleto con el rostro oscilando entre el azul y el blanco como la paleta de un pintor. Me quedé detrás de él y vi claramente que le temblaban las manos. En ese momento, no pude evitar sentir cierta compasión por él. No se había casado con una esposa amable y comprensiva. Se había casado con un verdugo con un libro de cuentas. 3. Pensé que después de que la joven amante le quitara la cara al príncipe heredero, se quedaría callado unos días. No esperaba que al tercer día de la citación formal se presentara desde fuera del palacio. La madre biológica de Pei Xiu, Madame Pei, y su inútil tío segundo Pei se reunieron. Madame Pei era una típica mujer de carácter retraído, sin carácter, fácil de persuadir, viviendo toda su vida de boca de otros. El segundo tío Pei había sido un mujeriego de joven, pavoneándose por la capital con el apellido familiar, experto en la bebida, el juego y cosas peores. En cuanto los vi juntos, supe que traerían problemas. Efectivamente, en cuanto los hicieron pasar, Madame Pei agarró la mano de la joven ama y rompió a llorar. Xiuer, hija mía, ¿cómo pudiste ser tan insensata? ¿Cómo pudiste replicarle a su Alteza? Él es el príncipe heredero, tu futuro esposo, en quien confiarás el resto de tu vida. El segundo tío Pei intervino a su lado, fingiendo tristeza. Exactamente, sobrina. Una mujer debe seguir las 3 obediencias y las 4 virtudes. El esposo gobierna a su esposa. Debes aceptar lo que diga su Alteza. ¿Cómo puedes discutir con él? Si se corre la voz, pensarán en la familia Pei. Dirán que nuestra hija es malcriada, arrogante e irrespetuosa con sus mayores. La joven señora escuchó en silencio sin interrumpir ni defenderse. Le sirvió una taza de té a Madame Pei con la misma calma mesurada de siempre. Madre, segundo tío, ¿ya terminaron?, preguntó solo después de que recuperaron el aliento. Madame Pei parpadeó. Habíamos terminado. ¿Oh, Pei Xiu no está muerto? Entonces me toca hablar. Miró a Madame Pei. Madre, acabas de decir que el príncipe heredero es mi apoyo de toda la vida. Dime esto. Si en lo que confías es en un colador que gotea, ¿debería aferrarme a él y hundirme con él? Madame Pei se quedó atónita. Dabu, ¿qué quieres decir? ¿Cómo podría su Alteza ser un colador que gotea? Eso no te corresponde a ti decidirlo. Solo necesitas saber que no me dejaré hundir. El tono de la joven ama era monótono, como si comentara sobre el clima. Se giró hacia el segundo tío Pei, con la mirada 3 grados más fría. Segundo tío, ¿me estaba sermoneando sobre las 3 obediencias y las 4 virtudes hace un momento? El segundo tío enderezó el pecho. Claro. Esas son las reglas de nuestros antepasados. Bien. Pei Xiu cogió una naranja de la mesa y la peló lentamente. Segundo tío, recuerdo que el mes pasado, en el pabellón Chunfeng, al oeste de la ciudad, te peleaste con el hijo del ministro de Hacienda por una chica y pagaste 500 colas como compensación. Ese dinero no salió de la dote de mi madre. El rostro del segundo tío se sonrojó. Continuó, hace 2 meses jugaste en Chanelane, perdiste 1000 colas e hipotecaste esa finca a las afueras de la ciudad. Mi padre tuvo que enviar hombres para rescatarla, ¿no? El sudor le perlaba la frente. ¿Y hace 3 años? Para. El segundo tío se puso de pie de un salto, furioso y presa del pánico. ¿Tú qué le importa a una joven preguntar esas cosas? No pregunté. Pei Xiu se metió un gajo de naranja en la boca y lo masticó con detenimiento. Mi padre me ha enseñado las cuentas de la casa todos los meses. Segundo tío, los retiros y déficits que ha sacado de las arcas familiares a lo largo de los años suman 37.780 colas. Ese número es correcto, ¿verdad? Al segundo tío le flaquearon las piernas.
Se deslizó hacia atrás en su silla. Pei Xiu lo miró con un dejo de desprecio en los ojos. Un hombre que ni siquiera puede controlarse, que vive de su hermano mayor y de la familia de su esposa. ¿Qué derecho tiene a enseñarme sobre cómo un esposo gobierna a su esposa? Segundo tío, ni siquiera puede seguir el principio de la autoridad fraternal. Entonces, ¿por qué exigir que yo, una hija casada, me incline ante un hombre al que solo he visto unas pocas veces? La señora Pei estaba atónita, con la boca abierta, queriendo decir algo pero sin saber cómo empezar. Pei Xiu le pasó la naranja restante a la señora Pei. Mamá, qué dulce está esta naranja. Pruébala. Su voz se suavizó, recuperando ese mismo tono amable, como si las palabras cortantes de antes no hubieran salido de ella. Madre, segundo tío, sé que no vinieron por voluntad propia hoy. El príncipe heredero los mandó llamar para que vinieran a convencerme, ¿verdad? La señora Pei y el segundo tío inclinaron aún más la cabeza. Quería que me convencieras de ceder, que me disculpara y le mostrara deferencia. Cree que, invocando mi familia y mis lazos de sangre, no tendré forma de resistirme. La joven amante soltó una risa leve, la primera vez que la oía reír, y no había calidez en ella. Se equivoca. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. La familia Pei fue exterminada por mi padre con espada y pistola. 30.000 soldados de la frontera norte obedecen al estandarte de mi padre, no al trono de Zhao. Mi apellido es Pei. La sangre Pei corre por mis venas. Puedo morir por el honor de la familia Pei, pero no me tragaré una indignidad por el orgullo de alguien. Se giró para encarar a su madre y a su tío, aterrorizados. Vuelve y díselo al príncipe heredero. Si quiere que me incline, debe demostrar habilidades superiores a las de mi padre en el campo de batalla. De lo contrario, no hay nada de qué hablar. Y dijo lentamente mirando al segundo tío, pronunciando cada palabra. Segundo tío, a partir de hoy, si vuelves a tocar un ápice de la dote de mi madre, recopilaré tus fechorías en un acta y se las enviaré al censor. Quiero ver si el hijo del ministro de Hacienda se atreve a acusarte de competir con el pueblo por las mujeres. El segundo tío estaba tan asustado que se deslizó de la silla al suelo. Cuando los despidieron, los sirvientes tuvieron que sacar al segundo tío. Ni siquiera sus piernas lo soportaban. Madame Pei miró a la joven ama con labios temblorosos y finalmente solo dijo, Alcantarilla, cuídate. Pei Su no dijo nada, solo inclinó levemente la cabeza. Después de que se fueron, le pregunté, mi señora, ¿no tenía miedo de que mi madre y mi segundo tío? ¿A ellos? Me interrumpió. Mi padre duerme en su tienda en el norte 300 días al año. La familia que construyó con su vida no debe ser desperdiciada por estos tontos de la capital. Si no lo dejo claro hoy, mañana venderán toda la casa Pei por una promesa vacía del príncipe heredero. Tomó el libro de contabilidad y continuó leyendo. Claro, mi padre no puede mantener a esta familia solo. En ese momento, al observar sus estrechos hombros, sentí de repente que lo que soportaba podría ser incluso más pesado que la carga del general Pei. 4. La vida en el Palacio del Este bajo la tutela de las princesas herederas, que no reconocían parentesco ni temían el estilo de nadie, se volvió inquietantemente tranquila por un tiempo. La concubina Li se comportó sorprendentemente bien, saludando a la princesa heredera a diario y actuando con más diligencia que nadie. El propio príncipe heredero dejó de visitarla con frecuencia, probablemente aún inseguro de cómo enfrentarse a una princesa heredera que se comportaba con más autoridad que él. Todos en el palacio eran lo suficientemente perspicaces como para leer el viento. Al percibir el cambio de atmósfera, todos se volvieron cautelosos. Las cuentas de la oficina doméstica del Palacio del Este estaban más ordenadas que nunca. Pero yo sabía que esta paz era solo la calma antes de la tormenta. Efectivamente, menos de un mes después, algo sucedió. Quien se metió en problemas fue el estratega de mayor confianza del príncipe heredero, un hombre llamado San Juan. Se decía que poseía un talento excepcional, y el príncipe heredero confiaba plenamente en sus consejos. Esa tarde en el estudio del Palacio del Este, San Juan se desplomó repentinamente, echando espuma por la boca. Cuando llegó el médico imperial, declaró que San Juan había sido envenenado. El veneno se encontró en el té que bebió. Y esa tetera había sido entregada, puntualmente, por una doncella de los aposentos de la princesa heredera, una joven llamada Xiao Kui.
La noticia sumió en el caos a todo el palacio oriental. El príncipe heredero estaba furioso. Inmediatamente ordenó arrestar y torturar a Xiao Kui para que confesara. Era solo una niña de 15 o 16 años, y tras unos pocos latigazos se quebró. Confesó que la princesa heredera estaba celosa del favor de San Yuan, temiendo que debilitara la influencia de la familia Pei en la corte, por lo que le ordenó a Xiao Kui que lo envenenara. Hubo una confesión, un testigo y pruebas físicas. El príncipe heredero dirigió personalmente a sus guardias para rodear la residencia de la princesa heredera, decidido a capturar al culpable. Cuando recibí la noticia, la princesa heredera aún estaba durmiendo la siesta. Entré corriendo y le conté todo. Ni siquiera abrió los ojos, simplemente se dio la vuelta perezosamente. Entiendo, dijo. Su Alteza. Ya están en la puerta. Estaba tan ansioso que apenas podía respirar. ¿Qué prisa?, preguntó aún con los ojos cerrados, con un tono somnoliento y lánguido. ¿Qué esperé? Aún no he terminado mi siesta. Me quedé sin palabras. En toda mi vida, nunca conocí a nadie con un corazón tan firme como el suyo. Así que dejamos al príncipe heredero y a sus guardias afuera durante media hora. Cuando la princesa heredera finalmente se levantó, estirándose, lavándose y vistiéndose a su propio ritmo, el rostro del príncipe heredero estaba tan oscuro que goteaba tinta. Pei Su, ¿conoces tu crimen?, gritó en cuanto la vio como un petardo encendido. La princesa heredera bostezó, un rastro de humedad aún brillaba en sus pestañas. Su Alteza, ponerse nervioso en el calor del día duele el hígado, dijo con suavidad. ¿Te atreves a objetar?, espetó el príncipe heredero, señalando a Xiao Kui, ensangrentada y arrodillada en el suelo. Ha confesado. Le ordenaste que envenenara al señor. Hijo, qué corazón tan cruel tienes. Solo entonces la princesa heredera miró a Xiao Kui. La observó un momento y preguntó, ¿te llamas Xiao Kui? Xiao Kui temblaba, demasiado asustada para levantar la cabeza. Mira hacia arriba, dijo la princesa heredera en voz baja, pero con innegable autoridad. Xiao Kui levantó la cabeza, temblando, con el rostro manchado de sangre y lágrimas. ¿Dijiste que te ordené envenenarlo?, preguntó la princesa heredera con voz serena. Los labios de Xiao Kui temblaron. Miró al príncipe heredero y asintió con firmeza. ¿Qué veneno?, preguntó Pei Xiu. Xiao Kui se quedó paralizado. El nombre del veneno, dónde lo conseguiste, cuándo te lo dieron, dónde lo guardaste y cómo lo usaste. Habla con claridad. Su tono era tranquilo, como si preguntara qué había servido para el almuerzo. Xiao Kui estaba completamente atónita, tartamudeando durante un buen rato sin poder articular palabra. El príncipe heredero golpeó la mesa. Incluso ahora intentas negarlo. No niego nada. La princesa heredera lo miró a los ojos, con una mirada clara y firme. Estoy cuestionando el caso. Su Alteza, usted es la heredera al trono, destinada a juzgar los asuntos del reino. ¿No conoces los procedimientos más básicos para manejar un caso? Antes de que pudiera responder, continuó, en cualquier investigación se necesitan 3 cosas: evidencia física, testimonio de testigos y confesión. Ahora bien, la evidencia es una taza de té envenenada, el testigo, esta criada medio muerta, la confesión, un gesto de asentimiento. ¿No te parece un poco descuidado? El veneno también se encontró en su habitación, un paquete de papel. Uno de los guardias intervino. Oh. La princesa heredera se volvió hacia él y le describió el paquete. ¿Qué aspecto tiene el veneno? ¿De qué color? ¿Qué olor? ¿Lo ha examinado el médico imperial? El guardia se quedó atónito. La princesa heredera suspiró y negó con la cabeza, con una expresión de cansado desdén, como si estuviera mirando a un montón de tontos sin remedio. Lu Sui llamó. Aquí, di un paso al frente. Ve a la oficina médica imperial. Llama al médico Wang. Que analice el veneno en el cuerpo del señor San, en el té y en ese paquete. Quiero un informe completo por escrito con la composición, el origen y las propiedades, en mi escritorio en 1 hora. Sí. Entonces ve a la oficina de la casa. Tráeme todos los registros de entrada y suministros del Palacio del Este, y todos los documentos relacionados con los antecedentes y servicios de Xiao Kui desde su ingreso al palacio. Sí.
Además, envíen a alguien al Departamento de Justicia. Pregunten si alguien llamado Zhang San, un eunuco de compras, fue interrogado anoche. Sí. Dio órdenes una a una, con calma y metódicamente. Con cada instrucción, la expresión del príncipe heredero se ensombrecía aún más. Para cuando terminó, ya se habían desatado murmullos entre sus asistentes, con las miradas fijas y nerviosas. La princesa heredera miró fijamente al príncipe heredero. Tu gente ni siquiera sabe encuadrar bien. Trucos tan burdos no engañarían ni a un matón callejero. ¿Usar a hombres así en mi contra? ¿No crees que es indigno de ti? Hizo una pausa. Luego su tono se volvió frío. ¿O es a ti mismo a quien menosprecias? El príncipe heredero apretó los puños y crujió los nudillos. Claramente no esperaba que lo que se suponía que sería su triunfo, una humillación pública, se convirtiera en una muestra de su propia estupidez. Quiso estallar, pero no pudo porque cada palabra que ella decía era perfectamente razonable. Una hora después, llegaron todos los informes. Los hallazgos del médico Wang indicaron que el veneno en el cuerpo de San Yuan era Qian Hijin, una toxina rara procedente de las regiones occidentales, incolora e inodora, absolutamente indisponible en la farmacia del palacio. Mientras tanto, el paquete encontrado en la habitación de Xiao Kui solo contenía polvo de crotón común. Los registros de la oficina de la Casa Real indicaban que Xiao Kui no había salido del palacio en 6 meses y no había tenido contacto con nadie del exterior. En cuanto al Departamento de Justicia, confirmaron que el eunuco Zhang San había sido asesinado a golpes la noche anterior por robar bienes del palacio. Antes de morir, había confesado haber contrabandeado sustancias impuras por orden de la concubina Li. Pieza por pieza, la princesa heredera conectó cada hilo de evidencia en una sola línea clara. Luego colocó los documentos con delicadeza ante el príncipe heredero. Su Alteza dijo en voz baja, ¿todavía cree que fui yo quien lo envenenó? 5. El estudio quedó en un silencio sepulcral. El príncipe heredero observaba los documentos sobre el escritorio, con el rostro aún más pálido que el papel. Todo estaba claro. Había sido una trampa, un plan orquestado por la concubina Li, para matar 2 pájaros de un tiro. Había usado un falso envenenamiento de San Yuan para incriminar a la princesa heredera, llegando incluso a mandar matar a un eunuco para asumir la culpa. Pero no esperaba que el veneno que había obtenido fuera real, casi matando a San Yuan de verdad. Tampoco esperaba que la princesa heredera no reaccionara según el sentido común. Sin llantos, sin súplicas, sin histeria. En cambio, había investigado el asunto a fondo, y lo había revelado todo. Ahora, era el turno del príncipe heredero de sufrir el dolor de cabeza. Si castigaba a la concubina Li, estaría admitiendo su falta de criterio, que una mujer lo había engañado por completo. Sería una humillación para su reputación. Si no la castigaba y culpaba a la princesa heredera, se ganaría la ira de la familia Pei, un riesgo que no podía permitirse. Y con la evidencia tan concluyente, si aún intentaba tergiversar la verdad, ya no sería solo incompetencia. Sería estupidez. Estaba atrapado entre 2 opciones imposibles. La señorita mayor no lo apresuró. Simplemente se sentó allí, sorbiendo su té en silencio, como si el asunto no le incumbiera. Después de un largo rato, el príncipe heredero finalmente habló con la voz ronca. Fue mi culpa. Te hice daño. Las palabras parecieron salirle de entre los dientes, amargas, reticentes, humillantes. Su Alteza me halaga, dijo la señorita mayor con serenidad, dejando su taza. No te equivocas. Solo te usaron como arma de alguien más. Esa frase hirió más profundamente que cualquier insulto. El príncipe heredero levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre encendidos. Peisu. No tientes a la suerte. No lo hago, dijo con calma. Solo estoy constatando un hecho. Su Alteza, ¿por qué no hacemos un trato? ¿Un trato? Parpadeó, sorprendido. Sí. Ella asintió levemente. Puedo fingir que nada de esto pasó. Llevaré a Xiao Kui conmigo y diré que manejó mal el asunto, así que la castigaré con confinamiento domiciliario. En cuanto al señor San Yuan, le enviaré las mejores medicinas para asegurar su recuperación. En público diremos que se desplomó por exceso de trabajo.
Y como concubina, Su Alteza podrá seguir favoreciéndola a su antojo. Nadie fuera de esta sala sabrá jamás la verdad. Una chispa brilló en los ojos del príncipe heredero. Era la solución perfecta, al menos para él. Su reputación permanecería intacta, la corte interna se mantendría estable y nada esencial tendría que cambiar. ¿Qué? ¿Qué quieres a cambio? No era tonto. Sabía que no existían los tratos gratis. La señorita mayor sonrió. Mis condiciones son sencillas. Levantó 2 dedos. Primero quiero controlar la Oficina de Asuntos Internos del Palacio del Este. Todas las decisiones sobre adquisiciones, gastos y personal deben pasar por mí. Le garantizo que en un año, reduciré los gastos en un 30%. El dinero ahorrado podrá ser utilizado por Su Alteza, ya sea para reclutar talento o para financiar cualquier plan que desee. La respiración del príncipe heredero se aceleró. Las finanzas del Palacio del Este siempre habían sido una preocupación constante para él. Si ella realmente pudiera ahorrar tanto, sería un inmenso alivio, incluso un salvavidas. ¿Y la segunda?, preguntó con entusiasmo. La segunda, dijo ella, mirándolo a los ojos lentamente, es que mantengas a tus mujeres bajo control. No me importa quiénes sean ni cuánto las favorezcas. Si alguien se atreve a atacarme de nuevo, o a cualquiera a mi lado. Hizo una pausa, con una leve sonrisa gélida curvando sus labios. Entonces no puedo prometer que las 300.000 tropas de la familia Pei no se quedarán sin abrigos de invierno cuando llegue la temporada de frío. Con un estruendo, la mente del príncipe heredero se quedó en blanco, como si la hubiera alcanzado un trueno. Eso era una amenaza. Una amenaza directa, manifiesta e inconfundible. Acababa de poner sobre la mesa el poder militar de la familia Pei, la columna vertebral del imperio, como moneda de cambio, como si no fuera nada. La miró fijamente como si la viera por primera vez. Había pensado que simplemente era inteligente y dueña de sí misma. No se había dado cuenta de que pudiera ser tan audaz, tan completamente desobediente. Tú no te atreverías, rugió con la voz temblorosa de furia y miedo. Yo no, dijo ella con frialdad. Su Alteza sabe muy bien por qué se casó conmigo. Tú y yo sabemos la verdad. No finjamos que hay cariño entre nosotros. Es una palabra demasiado hueca. Hablemos de la realidad. Tú estabiliza la corte, continuó. Yo mantendré el palacio interior bajo control. Si me respetas, te daré resultados. Somos socios, no amantes que se pelean por favores. De esta manera, te beneficias a ti, a mí y al orden superior de las cosas. Sus palabras fueron tan claras, tan despiadadas, que el príncipe heredero no pudo refutar ni una sola. Siempre había querido tratar a Pei Su como una simple mujer de la corte, alguien a quien controlar. Solo ahora se dio cuenta de que ella nunca se había colocado en ese papel. Ella lo veía todo tal como era. Su matrimonio siempre había sido una alianza política. Y ahora ella deletreaba los términos línea por línea, como si estuvieran escritos en un papel. El príncipe heredero permaneció sentado en silencio un buen rato, observando a la mujer tranquila y calculadora que tenía delante, más fría y pragmática que él. De repente sintió una oleada de agotamiento. Todas sus maquinaciones y manipulaciones parecían juegos infantiles comparados con su serenidad. Bien, dijo al fin con voz cansada. Estoy de acuerdo. Su Alteza es sabia, dijo la señorita mayor, poniéndose de pie para hacer una reverencia, un gesto tan preciso que parecía sacado de un manual de ceremonias. En la puerta se detuvo y se giró ligeramente. Por cierto, Su Alteza dijo con ligereza, ya he preparado la fórmula del antídoto para el veneno del señor San Juan. Haré que alguien la entregue en breve. Asegúrate de que lo tome a tiempo. Dicho esto, salió del estudio, llevándome a mí y a la todavía aterrorizada Xiao Kui. La luz del sol le daba en el rostro, impidiéndome interpretar su expresión. Solo sabía una cosa: a partir de ese día, el Palacio del Este nunca volvería a ser el mismo. Sexto, cuando la princesa heredera asumió el control de la Oficina de Asuntos Internos del Palacio del Este, fue como un bisturí afilado que cortara directamente un cuerpo hinchado y en descomposición, preciso, despiadado e infalible. Lo primero que hizo fue auditar todos los almacenes y verificar cada cuenta. No necesitó la ayuda de nadie.
Con solo Mi y otras 2 criadas que había traído de la familia Pei, se encerró en los almacenes durante 5 días completos. 5 días después, un informe de inspección de 100 páginas llegó al escritorio del príncipe heredero. El informe detallaba cada pérdida, cada cuenta con pérdidas y cada propiedad malversada durante más de una década en el Palacio del Este. Desde una simple vela hasta una propiedad entera, cada discrepancia estaba claramente registrada. Tras leerlo, el príncipe heredero no pegó ojo esa noche. Al día siguiente una purga silenciosa se extendió por el Palacio Oriental. Desde eunucos jefes hasta mayordomos menores, más de 30 personas fueron eliminadas discretamente. Algunos fueron vendidos, otros enviados al Ministerio de Castigos, y uno, el tesorero de la bóveda de plata, se ahorcó en su propia habitación. El Palacio del Este se sumió en un silencio absoluto. Los sirvientes restantes iban de puntillas por todas partes, y al pasar por la residencia de la princesa heredera, se desviaron deliberadamente. Por fin comprendieron. La mujer de aspecto tan gentil e inofensivo, no tenía una aguja de bordar en la mano. Lo que sostenía era el pincel del juez del mismísimo rey del infierno. La segunda acción de la princesa heredera fue reestructurar por completo los gastos del Palacio del Este. Recalculó todas las asignaciones y estipendios mensuales, eliminando gastos innecesarios. Por ejemplo, el rubor especial importado de las regiones occidentales que usaba la concubina Lee, lo redujo en un 90% al instante. La concubina Lee acudió llorando, diciendo que no tenía suficientes provisiones y que era humillante. La señorita mayor simplemente sacó una copia del Código de Derechos Judiciales del Gran Yoe, buscó la sección sobre las asignaciones de las damas nobles y señaló. Según el reglamento, esta es su cuota mensual. Anteriormente el personal de asuntos internos se excedió en su autoridad y le dio más. Ahora que estoy al mando, seguiremos las reglas. Si crees que es insuficiente, no hay problema. Puedes gastar tu propio dinero. O puedes acudir a su majestad y pedirle que cambie la ley ancestral. La concubina Lee no pudo pronunciar palabra. Se fue llorando. A finales de ese mes, los gastos del Palacio del Este se habían reducido en más de un 30%, tal como había prometido la señorita mayor. Cuando el príncipe heredero vio el gran superávit en las cuentas, sus ojos brillaron. Por primera vez comprendió lo que significaba haber tenido un buen matrimonio. Empezó a visitar a la señorita mayor con frecuencia, no por afecto, sino para hablar de la reforma financiera del Palacio Oriental. Ambos se sentaban en el estudio, uno hablando, el otro escuchando, y de vez en cuando debatían sobre una asignación presupuestaria. La escena se parecía menos a la de un matrimonio y más a la de un amo y su contable. Naturalmente los cambios en el Palacio Oriental pronto trascendieron sus muros, llegando a oídos del emperador. Un día, el emperador convocó a la princesa heredera a solas al estudio imperial. Era la primera vez que la mayor de las señoritas era recibida en privado desde su matrimonio. El emperador era un anciano cuyas emociones eran indescifrables. Sentado en el trono del dragón, sus dedos giraban un rosario budista, y su mirada era tan aguda como la de un águila. No preguntó por el Palacio del Este ni por el príncipe heredero. En cambio, su primera pregunta fue sobre su padre. ¿Cómo va el sueldo de ministro en la frontera norte? La señorita mayor hizo una reverencia respetuosa. Su Majestad, mi padre goza de buena salud. Me escribió hace poco para decir que este año el norte ha tenido lluvias abundantes, los rebaños están gordos y fuertes, y será un buen año. Bueno. Muy bueno. El emperador asintió, revolviendo sus cuentas un poco más rápido. He oído que a la princesa heredera le ha ido bastante bien en el Palacio del Este, transformando el desorden en orden. Verdaderamente la hija de tu padre. Tienes su talento. Su Majestad me halaga. Solo he cumplido con mi deber, respondió ella, con la cabeza baja y humilde. Emma. El emperador la reconoció suavemente, pero de repente cambió de tono. Una mujer con talento es algo valioso. Pero a veces cuando tiene demasiado talento corre el riesgo de eclipsar a su marido. ¿No te parece, princesa heredera? Ahí estaba. Supe al instante que esa era la verdadera razón por la que la habían convocado. El emperador le estaba advirtiendo. La consideraba demasiado capaz, demasiado visible, eclipsando al príncipe heredero. El aire pareció congelarse.
De pie detrás de la señorita mayor, tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Era una pregunta fatal. Responderla bien sería la verdadera humildad. Si la respuesta es incorrecta, podría considerarse insolencia, e incluso podría poner en peligro a toda la familia Pei. La señorita mayor guardó silencio un momento. Luego levantó la cabeza y miró directamente al emperador. No había miedo en su rostro, solo un toque de confusión, perfectamente sincronizado. Su Majestad, esta humilde mujer es torpe. No entiendo bien qué quiere decir Su Majestad. El emperador entrecerró los ojos. Continuó, solo sé que el príncipe heredero es mi señor y yo su sirvienta. Si mi señor me ordena administrar la casa, la administro. Si prospera, el mérito es suyo por reconocer y confiar en la persona adecuada. Si fracasa, la culpa es mía por defraudar su confianza. Se arrodilló 2 pasos hacia adelante, levantando la cabeza para que su mirada fuera clara y pura como el agua de un manantial. El palacio oriental pertenece al príncipe heredero, no a mí. Todo lo que he hecho ha sido por orden suya. Si los extranjeros me alaban, es porque no comprenden los derechos entre gobernante y súbdito. En mi corazón, todo el mérito pertenece únicamente al príncipe heredero, porque sin él, yo no existiría. Entonces hizo una profunda reverencia. Mi habilidad es la habilidad del príncipe heredero. Mi honor es el honor del príncipe heredero. Todo lo que tengo es del príncipe heredero. Le ruego a Su Majestad que lo vea con claridad. Fue una respuesta impecable. No negó su competencia. En cambio, lo atribuyó todo al sabio juicio del príncipe heredero. Se colocó en el papel de súbdita leal y transfirió toda la gloria a su señor. De esa manera, cuanto más capaz parecía ella, más sabio parecía él. El emperador contempló su figura encorvada durante un largo rato sin decir nada. En su mirada penetrante se adivinaba sorpresa, un atisbo de admiración y algo más profundo, más oscuro, cautela. Finalmente sonrió lentamente. Excelente. Bien dicho. Se levantó del trono y personalmente la ayudó a ponerse de pie. Verdaderamente la hija de la familia Pei. Levántate. Gracias, Su Majestad. Dile al príncipe heredero que tiene una esposa excelente. Debería quererte mucho. Sí, Su Majestad. Transmitiré tus palabras. Al salir del estudio imperial, la luz del sol era cegadora. Siguiéndola me di cuenta de que la espalda de mi túnica estaba empapada de sudor. Mi señora, hace un momento. Empecé. ¿Tenía miedo?, preguntó de repente. Asentí con sinceridad. Ella sonrió, una sonrisa con un ligero matiz ilegible. Lu, seguro que lo recuerda. En este palacio nunca debes decir toda la verdad, pero tampoco puedes mentir abiertamente. Lo que más importa es decir lo que quieres que oigan, como más lo desean. Su mirada se desvió hacia los lejanos tejados del palacio, mientras murmuraba en voz baja. El emperador quiere una nuera capaz, alguien que pueda ayudar a su hijo. Pero teme que esa mujer se convierta en otra emperatriz Wu. Así que debo convencerlo. Puede que mi espada esté afilada, pero la empuñadura siempre estará en la mano del príncipe heredero. Pero, en realidad, dudé. Ella giró la cabeza, sus ojos brillaban con una pícara diversión. En verdad, dijo en voz baja, ¿quién es la espada y quién sostiene la empuñadura? Bueno, eso depende de quién mantenga la mente despejada por más tiempo. 7. La princesa heredera recibió elogios del emperador, y el príncipe heredero compartió su gloria. Ahora, al mirar a la princesa heredera, sus ojos ya no eran los mismos. Antes la veía como un adorno, algo que debía aceptar. Ahora, la veía como un tesoro, alguien que podía poner huevos de oro. Empezó a escucharla cada vez más. Los dos solían pasar tardes enteras juntos en el estudio, no hablando de poesía ni de romance, sino de nombramientos en la corte y los déficits financieros de varios departamentos. A veces al escucharlos sentía una extraña incredulidad. No eran el príncipe heredero ni la princesa. Eran el emperador y su competente ministro. El palacio oriental por fin se había estabilizado. Pero cuando uno logra la paz, otro la pierde. Esa persona era Lady Li, la concubina predilecta. Le habían recortado la asignación y había perdido el afecto del príncipe heredero.
Estaba delgada y pálida, pero ya no hacía berrinches, solo se volvió más silenciosa, más pequeña, más invisible. Pero yo sabía la verdad. Perro que muerde no ladra. Y en efecto, al poco tiempo se corrió la voz de que Lady Lee estaba embarazada. Era la primera heredera del Palacio Oriental, una ocasión de júbilo de importancia monumental. El príncipe heredero estaba rebosante de alegría. Visitaba sus aposentos a diario y las recompensas le llegaban a raudales. Con el niño en su vientre, Lady Lee recuperó su antigua gloria e incluso la superó. Al ver a la princesa heredera, se inclinó respetuosamente, pero la satisfacción en sus ojos era imposible de ocultar. La princesa heredera lo ignoró todo. Seguía pasando los días revisando libros de contabilidad y gestionando los asuntos del palacio, como si Lady Lee estuviera embarazada de un niño común y corriente, no de un futuro heredero real. Un día, Lady Lee le envió un recipiente con medicina. Era, según ella, su propio tónico prenatal. La médica imperial elogió la receta como excelente. Había preparado un cuenco especialmente para la princesa heredera para compartir su buena fortuna. La mensajera era la doncella de mayor confianza de Lady Lee. Llevaba la bandeja con una sonrisa aduladora. Miré esa medicina oscura y turbia y no pude evitar sentirme incómodo. Una comadreja rindiendo homenaje a la gallina, claramente sin buenas intenciones. La princesa heredera, sin embargo, parecía tranquila. Tomó el cuenco y se lo acercó a la nariz. Una buena medicina, dijo con ligereza. Angélica, astrágalo, atractilodes blanco, todos buenos para la sangre y la energía. Lady Lee es muy considerada. La sonrisa de la criada se profundizó. En efecto, Su Alteza. Su señoría dijo que la princesa heredera ha estado trabajando muy duro para el Palacio Oriental. Esto le ayudará a recuperar fuerzas. Muy bien. La princesa heredera levantó el cuenco como si fuera a beber. Casi se me sale el corazón del pecho. Pero justo cuando el borde rozó sus labios, se detuvo. Miró a la criada y de repente preguntó ¿cuánto tiempo estuvo hirviendo esta medicina? La criada se quedó paralizada un momento y luego respondió, Su Alteza, estuvo hirviendo a fuego lento durante 3 horas. Oh, 3 horas. La princesa heredera asintió y volvió a preguntar. ¿Y qué tipo de fuego se usó? El sudor comenzó a perlarse en la frente de la doncella. Una llama suave. ¿Y qué hornillo medicinal? El de plata, en la pequeña cocina. La princesa heredera dejó el cuenco y se levantó. Se acercó a la criada y la miró fijamente a los ojos. Mientes. A la criada le fallaron las rodillas. Casi se cae al suelo. La voz de la princesa heredera no era fuerte, pero cada palabra le impactó como un martillazo en el corazón. Esta medicina se hirvió durante no más de 1 hora, a fuego intenso, usando el carbón más barato. Y la estufa no era de plata, sino de barro. Una estufa de barro que una vez hirvió arsénico. El rostro de la criada palideció como el papel. La princesa heredera soltó una risita fría. Dime, ¿acaso tu ama esperaba que compartiera su alegría o que acompañara a su hijo nonato a tomar el té con el rey del infierno? Con un golpe sordo, la criada cayó de rodillas, haciendo una reverencia frenética. Misericordia, Su Alteza. Misericordia. Juro que no sé nada. No sabes nada. La princesa heredera se inclinó y le pellizcó la barbilla a la chica, obligándola a levantar la vista. ¿No sabes de dónde salió el polvo de carbón en tus manos? ¿No sabes que tus mangas están espolvoreadas con polvo de arsénico? ¿No sabes que en esta medicina, además de hierbas tónicas, hay una pizca de cártamo? Cártamo usado para tonificar la sangre y eliminar la estasis. Un solo toque podría causar un aborto espontáneo en una mujer embarazada. Pero para la gente común, una pequeña dosis solo debilita el cuerpo, no lo mata. Un plan brillante y perverso. Si la princesa heredera lo hubiera bebido y enfermado, los médicos imperiales habrían diagnosticado un abuso de cártamo, lo que habría perjudicado su vitalidad. Lady Lee, embarazada, podría fácilmente mostrar sus propios restos como prueba. ¿Quién creería que una mujer embarazada envenenaría a otra con su propia receta? Aunque la princesa heredera intentara defenderse, nadie la creería. La acusación se mantendría.
Pero si se negaba a beber, la dama Li podría llorar y acusarla, alegando que la princesa heredera estaba celosa de su embarazo y que había ofendido su buena voluntad. Sin importar cómo resultara, la dama Li no perdería. Vaya, Su Alteza, balbuceó la doncella, temblando. La princesa heredera soltó la barbilla y se irguió. Regrese y dígale a su señora, dijo con serenidad, que aceptaré su regalo. He recibido sus intenciones. Tomó el cuenco y se dirigió a la puerta. Justo entonces entró el príncipe heredero. Al ver la escena ante él, frunció el ceño. ¿Qué está pasando? La princesa heredera se giró hacia él con una suave y elegante sonrisa en su rostro. Su Alteza, justo a tiempo, dijo con dulzura, con la voz impregnada de miel. Este es el tónico que me envió Lady Li. Dijo que es una excelente fórmula prenatal y quería que compartiera su alegría. Pero yo pensaba que la bendición de un primer hijo es demasiado valiosa. Me temo que mi fortuna es demasiado escasa para soportarla. Levantó el cuenco hacia él con ambas manos. Así que, ¿por qué no deja que Su Alteza lo beba? ¿Acepta esta fortuna en mi nombre y en el de Lady Li? El príncipe heredero miró del cuenco de medicina manchada de tinta a la criada arrodillada y temblorosa en el suelo, y luego al rostro sereno y sonriente de su esposa. Si aún no se daba cuenta de que algo andaba mal, entonces era un verdadero idiota. Se quedó paralizado, no podía soportarlo, pero tampoco podía rechazarlo. Si lo bebía y estaba envenenado, podría morir. Si se negaba, estaría admitiendo su culpabilidad, reconociendo que su amada concubina acababa de intentar asesinar a la princesa heredera. La princesa heredera continuó extendiendo el cuenco con una sonrisa inalterable. Su Alteza, ¿por qué no bebe? ¿No desea recibir esta bendición? 8. El rostro del príncipe heredero era más oscuro que el propio cuenco de medicina. Estaba atrapado, asado a fuego abierto, incapaz de moverse. ¿Beberlo? Apreciaba su vida. Negarse. Perdería su dignidad. Justo cuando la mirada de la princesa heredera estaba a punto de atravesarlo, apareció Lady Li. Su momento fue perfecto. En cuanto entró y vio la escena, su expresión cambió drásticamente. Tan hermosa como una flor escarchada. Corrió hacia adelante, le arrebató el cuenco de las manos a la princesa heredera y exclamó: «Hermana mayor, ¿qué haces? La medicina se ha enfriado. ¿Cómo puedes dárselo a Su Alteza? Es el heredero al trono. ¿Y si le hace daño?». Entonces, con un golpe sordo, se arrodilló ante el príncipe heredero, con lágrimas derramadas al instante. «Su Alteza, todo es culpa mía. Solo quería mostrar mi respeto por el esfuerzo de mi hermana, así que le envié un tónico. Nunca pensé que me malinterpretaría. Si alguien debe ser castigado, que sea yo». Su actuación, en verdad, era un desperdicio no estar en el escenario. Con esa exhibición, había transformado hábilmente el asunto de un intento de envenenamiento en un caso insignificante de buenas intenciones confundidas con malicia entre mujeres celosas del patio interior. Se presentó como la víctima lastimosa e incomprendida. El príncipe heredero, al ver una salida, suavizó rápidamente su expresión y la ayudó a levantarse. «Amada mía, levántate. Entiendo tus intenciones. ¿Cómo podría culparte?». Entonces se volvió hacia la princesa heredera, con un tono de reproche. «Estás dándole vueltas otra vez. Lee está embarazada y tiene buenas intenciones. ¿Cómo pudiste tratarla así?». Intentaba suavizar las cosas, enterrar el asunto en silencio. Estaba tan furiosa que casi explotó. Lo negro se estaba pintando de blanco. ¿Acaso no quedaba justicia en este palacio? Pero la princesa heredera no parecía enfadada en absoluto. Observó a la pareja, una llorando con gracia, la otra hablando con dulzura, y una repentina comprensión cruzó su rostro. «Oh, ahora lo entiendo». Ella aplaudió y rió. «Así que todo esto es una obra para mi beneficio». Tanto el príncipe heredero como Lady Li Efroce. La princesa heredera los rodeaba, observándolos como si fueran curiosidades. TSK, hermana. Tu sacrificio es impresionante. Enviaste veneno y cuando lo expuse te apresuraste a hacerte la víctima y a enturbiar las aguas.
De esta manera, incluso si tengo pruebas, Su Alteza optará por la indulgencia con tus supuestas buenas intenciones y con el niño que llevas dentro. Una jugada perfecta. El rostro de Lady Lie palideció por completo. La princesa heredera se volvió hacia el príncipe heredero. Y usted, Su Alteza, su héroe, rescata a la belleza. Su actuación fue impecable. Sabías que la medicina estaba mal, pero no podías admitirlo porque admitirlo significaría que ignorabas su verdadera naturaleza. Así que en lugar de eso te volviste contra mí, acusándome de paranoico. De un plumazo protegiste a tu amada concubina, salvaste tu orgullo y regañaste a tu esposa por ser irrazonable. Brillante. Realmente brillante. Cuando terminó, sus caras parecían como si hubieran visto un fantasma. Todos los pequeños planes de sus corazones habían sido destrozados a plena luz del día, expuestos por completo, sin un ápice de dignidad que los cubriera. ¡Qué bien hacen un dueto! La princesa heredera suspiró, negando con la cabeza. Es casi un desperdicio que no actúes en la compañía de ópera. Tus disparates. Exclamó Lady Lie, temblando de ira. ¿Tonterías? La princesa heredera arqueó una ceja, sacó un papel doblado de su manga y lo abrió. Esta es la receta firmada ayer por la tarde por el médico residente de Baikiatang, en el Distrito Sur. Indica claramente que el eunuco de la residencia de la señora Lie compró un tael de cártamo y 3 kian de arsénico. Hay testigos y pruebas escritas. Hermana, ¿sigues pensando que digo tonterías? Lady Lie miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. Sus piernas cedieron y se desplomó en los brazos del príncipe heredero. El rostro del príncipe heredero se tornó feo. No esperaba que cuando la princesa heredera finalmente atacara, no le dejara escapatoria. Bueno, dijo aplaudiendo suavemente como si terminara un asunto sin importancia. Se acabó la obra. El acertijo está resuelto. Ahora hablemos de negocios. Su mirada se dirigió al príncipe heredero. Su Alteza, su amada concubina, ha intentado dañar a la señora del palacio interior. Según el gran código Zhou, ¿cuál es su castigo? Los labios del príncipe heredero se movieron, pero no pronunció palabra. Degradación, confinamiento en el frío palacio y un cordón de seda de 1 metro, ¿es correcto?, preguntó por él, con su tono tranquilo como siempre. Ante eso Lady Lie se desmayó, aunque sospeché que fue fingido. El príncipe heredero la sostuvo inerte con el rostro contraído por el conflicto y la vergüenza. La princesa heredera sonrió levemente. Pero yo, dijo en voz baja, soy una persona amable. No soporto ver sangre. Su tono se tornó ligero, casi conversacional. Así que, Su Alteza, permítame hacerle una sugerencia. Después de todo, el niño en su vientre es su primogénito, su hijo mayor. Si al llegar al mundo su madre se convierte en una criminal condenada en el Palacio Frío, imagínense la mancha que eso dejaría en su nombre. ¿Por qué no anunciar que Lady Lie tiene una salud delicada y necesita descansar durante su embarazo? A partir de hoy, se mudará al patio del corazón tranquilo en el ala oeste. Nadie puede visitarla sin mi permiso. All her servants will be replaced. 11 The child is safely born, e will be registered under my name, and I will raise him personally. That way he becomes a legitimate heir, with limitless prospects. As for Lady Lie, the crown princess is turned cold. After she gives birth, it will be said that she suffered from postpartum madness. She will be sent to the royal retreat for the rest of her life, to recuperate in peace. This way your highness saves your reputation, and the royal grandson keeps his honor. Her lips curled slightly. Tell me, your highness, how do you like my proposal? The room fell utterly silent. The crown prince looked at her, his eyes full of horror. This punishment worse than death. It would let Lady Lie alive, but only to suffer, watching her own son call her enemy mother, while she herself was locked away forever, branded as a lunatic. To kill is one thing, but pay sues she killed the earth. 9 Concubine Lie was invited to Hingsing courtyard to nurture her pregnancy. The entire process was silent and discreet. Everyone in the Eastern Palace only knew that Concubine Lie had fallen out of favor. No one knew what had truly happened that day.
For several days the Crown Prince did not visit the eldest lady's quarters. I guess he was frightened. Perhaps he had never imagined that a woman could be this ruthless. But in the end, he still came because he had no choice. He needed peace to her mind, her talent for managing accounts, and the powerful Pei family standing behind her. When he came, the eldest lady was looking over at it. What is this? The Crown Prince asked, eyeing the document in confusion. A piece of land in the eastern part of the city. Pei Su replied calmly, I had loosely purchased it. You bought land. For what purpose? To build a workshop, she said, without even lifting her head. I read the military reports from the northern border. This winter will be exceptionally harsh. The military selection for cotton-padded uniforms is nearly enough. We have to find our own way to make up the difference. The Crown Prince frowned. You want to pay out of your own pocket? I have no money, she said bluntly. The Pei family are soldiers, not merchants. We have no great fortune. And the Eastern Palace funds are fixed. They cannot be moved at will. Then how will you build your workshop? That's why, she said, finally raising her head, her eyes shining with a light I'd never seen before, not cold calculation, but excitement, almost predatory. I need your highness to help me find a money bag. Who? The Crown Prince asked. The Imperial Merchant, the Chan family. My heart skipped a beat. The Chan clan, the richest family in Great Zhou, wealthier than some provinces. But behind them stood the Empress herself. Her family was the Crown Prince's greatest political rival. Actuar contra la familia Chan era declararle la guerra a la emperatriz. La expresión del príncipe heredero se ensombreció. Pei Su, ¿estás loco? La familia Chan pertenece a la emperatriz. Son intocables. ¿Intocables? ¿Por qué? Replicó Pei Su con dureza. ¿Solo porque son gente de la emperatriz? Su Alteza, si así lo piensa, quizá no merezca ser príncipe heredero. Tú. Piénsalo. Se puso de pie y se acercó a él. ¿Cómo amasó su fortuna la familia Chan? Con el comercio ilegal de sal y té y aún más importante con armas. Han estado contrabandeando armas de hierro a los bárbaros del norte a cambio de plata y oro. Tú lo sabes, yo lo sé, la emperatriz lo sabe, e incluso su majestad lo sabe. Es solo que todos fingen no saberlo. Ahora el taller que quiero abrir es para tejer telas y confeccionar abrigos de algodón, una obra de caridad por el bien de la nación. Carezco de fondos, así que iré a pedir ayuda a los comerciantes imperiales de la familia Chan. Es razonable, ¿verdad? Si aceptan, se verán virtuosos y leales. Si se niegan, sonrió con una curva pronunciada y peligrosa en los labios. Entonces tendré motivos de sobra para auditar sus cuentas. Dígame, Su Alteza, ¿qué cree que encontraremos bajo esos libros de contabilidad inmaculados? La respiración del príncipe heredero se aceleró. No era tonto, al instante descubrió su plan. No era un plan secreto. Era una trampa abierta, una trampa de la rectitud. Con el lema de servir al país, Pei Su acorralaba a la familia Chan. Si daban dinero, sangrarían. Si se negaban, quedarían expuestos. De cualquier manera, estaban condenados. Pero la emperatriz, el príncipe heredero, dudó. ¿La emperatriz? El tono de Pei Su destilaba desdén. Es solo una mujer que ascendió al poder gracias a la influencia de su familia. Su mayor arma es la riqueza de la familia Chan. Si le cortan el dinero, no es más que un tigre desdentado, indigno de temer. Ella lo miró directamente a los ojos. Su Alteza, ¿quiere ser un príncipe heredero que se somete a todos los caprichos de su madre o uno que gobierna su propio destino? Los puños del príncipe heredero se apretaban y aflojaban una y otra vez. Pasó un largo rato antes de que finalmente apretara los dientes y asintiera. Bien, haré lo que dices. Su Alteza es sabia, respondió Pei Su con serenidad, como si no esperara menos. Entonces, ¿qué debemos hacer exactamente? El tono del príncipe heredero había cambiado, la anticipación reemplazó la duda. Es sencillo, dijo Pei Su.
Dentro de 3 días es el banquete de cumpleaños de la matriarca Chan. Todos los nobles de la capital asistirán. ¿Vamos a felicitarlo? No. Los labios de Pei Xiu se curvaron en una sonrisa fría y cortante. Vamos a cobrar una deuda. 10. El banquete de cumpleaños de la matriarca de la familia Chan se celebró con gran esplendor. Toda la residencia Chan resplandecía con faroles y festividad, los invitados apiñados, las mesas del banquete extendidas desde el mediodía hasta la noche, y el escenario de la ópera resonaba con arias conmovedoras. Cuando llegaron el príncipe heredero y la princesa heredera, el salón quedó en silencio al instante. Chan Bansan, cabeza de familia, un hombre corpulento y sonriente como el Buda sonriente, hizo que toda su familia se arrodillara para saludarlos. La escena era de un prestigio deslumbrante. El príncipe heredero disfrutó del momento con una sonrisa contenida en los labios, alzando a Chan Bansan con unas amables palabras de aliento. La dama mayor, silenciosa tras él, simplemente observaba, recorriendo con calma la opulenta mansión bañada en oro. Una vez sentados, tras varias rondas de vino y platos, Chan Bansan se acercó radiante alzando su copa. Que Su Alteza y Su Alteza honren mi humilde hogar es el mayor honor de mi vida. Permítame brindar por Su Alteza, declaró, listo para vaciar su copa. El príncipe heredero estaba a punto de alzar su copa cuando la dama mayor extendió la mano y le presionó ligeramente la muñeca. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella. Le sonrió a Chan Bansan con un tono cálido y amable. Maestros Chan, Su Alteza no puede beber este vino. La sonrisa de Chan Bansan se congeló. ¿Por qué? Porque este vino, dijo en voz baja, es demasiado caro. Sus palabras resonaron en el aire y luego, como una espada, continuó. Esta taza contiene la mejor sal de contrabando de Yangzhou, Tebulli Premium de Fujian y hierro refinado traído de contrabando desde la frontera norte. Si Su Alteza la bebe, me temo que no pegará ojo esta noche. ¡Bum! El salón quedó en un silencio sepulcral. El aire mismo pareció congelarse. Nadie esperaba que la princesa heredera, en un entorno tan público y ostentoso, revelara el secreto más oscuro de la familia Chan. El rostro de Chan Bansan palideció. Un sudor frío le corría por las mejillas. ¿Qué quiere decir, Alteza?, tartamudeó, intentando negarlo. ¿No lo entiendes?, preguntó la señora mayor con ligereza, sacando un libro de contabilidad encuadernado de su manga y colocándolo sobre la mesa con un golpe seco. Está bien. Traje algo para ayudarte a entender despacio. Le pasó el libro de contabilidad. Aquí, dijo, encontrarás 30 años de tráfico ilegal de sal, con fechas, ubicaciones, cantidades y contactos. Aquí están los sobornos que le pagaste a tu pariente en el Ministerio de Hacienda para falsificar los registros del impuesto al té. Y aquí, golpeó las páginas con un dedo delgado, están todos los envíos que su flota envió al norte, camuflados como transporte de grano, pero que en realidad transportaban armas y armaduras para los bárbaros. Cada transacción, cuidadosamente registrada. ¿Le gustaría verificarlo usted mismo, maestros Chan? Chan Bansan miró el libro de contabilidad como si fuera una sentencia de muerte, temblando incontrolablemente antes de desplomarse de rodillas con un golpe sordo. Perdóname, Su Alteza. Perdóname, princesa heredera. Lloró. Y mientras se arrodillaba, el resto de la familia Chan se desplomó como fichas de dominó. El banquete, antes festivo, se había transformado en un tribunal. Las manos del príncipe heredero temblaban, mitad de miedo, mitad de euforia. Nunca imaginó que derrocar a un titán tan poderoso pudiera ser tan directo, tan brutal. La dama mayor, sin embargo, ni siquiera miró a la multitud arrodillada. Con calma, levantó su teca y bebió un sorbo. No tenga miedo, maestros Chan, dijo con voz serena. No estoy aquí para arrestarlo. Chan Bansan levantó la cabeza bruscamente, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Dejó la taza con una leve sonrisa. Estoy aquí para ofrecerte una salida. Planeo construir un taller para confeccionar abrigos de algodón para los soldados que defienden nuestras fronteras del norte. Pero ando un poco corta de dinero. Hizo una pausa, calculando con fingida precisión. Unos 500.000 cuentos. 500.000 cuentos. A Chan Bansan se le salieron los ojos de las órbitas. Esto no era caridad. Esto fue una extorsión. Su Alteza, yo.
Yo jamás podría. No tengo esa cantidad de dinero. Se lamentó. ¿No lo tienes? Ella ladeó la cabeza con expresión casi inocente. ¿Cómo es posible? He revisado tus registros. Tus ganancias por vender armas a los bárbaros superan los 5 millones de cuentos en la última década. Solo pido una décima parte para vestir a los mismos soldados a quienes tu avaricia ha dañado. Considéralo un acto de expiación. ¿O acaso ni siquiera quieres esa oportunidad, maestro Chan? Los labios de Chan Bansan temblaron. No emitió ningún sonido. Sabía que no tenía otra opción. Si pagaba, la familia Chan se desangraría, pero sobreviviría. Si se negaba, ese libro de cuentas estaría en el escritorio del emperador por la mañana. Y entonces no solo sería dinero, sería el exterminio. Yo pagaré. Se atragantó con los dientes apretados. Así está mejor. La señora mayor sonrió con aprobación. Un hombre sabio sabe cuándo ceder. Eres muy inteligente, maestro Chan. Se levantó, se alisó las mangas y se giró hacia el príncipe heredero. Bien, la bendición ha sido dada, la deuda cobrada. Su Alteza, ¿regresamos al palacio? Sin volver a mirar a la temblorosa familia Chan, tomó el brazo del príncipe heredero y salió, serena, majestuosa, radiante, bajo la mirada atónita y temerosa de todos los invitados en el salón. Esa noche, la luna brillaba llena en el cielo. Siguiéndola, observé su silueta erguida, serena, intocable, y de repente pensé, no parecía una princesa heredera en absoluto. Parecía una reina que había venido al mundo mortal a cobrar lo que se debía. 11. En tan solo 3 días, los 500.000 cuentos de plata fueron entregados discretamente al Palacio Oriental. La familia Chan sufrió mucho por este incidente y su vitalidad quedó gravemente dañada. La emperatriz, furiosa, destrozó su juego de té favorito en el palacio, pero ni siquiera ella pudo hacer nada al respecto. Porque todo lo que hizo la princesa heredera estaba perfectamente justificado. Estaba recaudando donaciones para el país. Nadie podía criticarlo. El príncipe heredero sostenía la plata en sus manos como si fuera un carbón encendido, entre emocionado y aterrorizado. Ahora estaba completamente convencido. Al mirar a la señorita mayor, era como si estuviera contemplando a una deidad. Pero a la señorita mayor no le importó mucho. En cuanto llegaron los fondos, comenzó a ejecutar su plan de inmediato. Compró terrenos, construyó talleres, contrató artesanos y trabajadoras, compró algodón y telas, supervisó personalmente cada detalle, organizándolo todo con impecable precisión. Parecía tener una energía inagotable. Dormía solo 3 horas por noche. El resto del tiempo estudiaba planos o revisaba las cuentas. En tan solo un mes, surgió un enorme taller de confección de algodón en los suburbios del este de la capital. El día que el taller comenzó a funcionar, el príncipe heredero en persona fue a verlo. Al observar a miles de trabajadores trabajando afanosamente, rollos de tela de algodón blanco teñidos de negro militar, luego cortados y cosidos para formar gruesos uniformes de invierno, se sintió tan conmovido que apenas pudo hablar. Sabía que estas prendas de algodón, una vez enviadas a la frontera norte, salvarían a innumerables soldados de morir congelados. Esto era mérito. Mérito real, tangible, innegable. Y ese mérito lo había ganado él solo gracias a Peisu, su gentil y virtuosa princesa heredera. Sue dijo mirándola de perfil un buen rato y por primera vez, su tono transmitía algo parecido a la igualdad. Gracias. La señorita mayor estaba dando instrucciones a un mayordomo. Al oírlo, respondió con voz débil, sin siquiera girar la cabeza. En su mundo probablemente no existían palabras como gracias, solo debería, y no debería. Cuando terminó el primer lote de 10.000 abrigos de algodón, inmediatamente organizó que la gente los enviara rápidamente a la frontera norte. Las tropas de escolta eran hombres de la familia Pei. Medio mes después, recibimos una carta del norte. Estaba escrita a mano por mi padre, el mismísimo general Pei. Además de confirmar que los suministros habían llegado sanos y salvos y que los soldados estaban profundamente agradecidos, mencionó un asunto personal. Al final de la carta, en un tono a la vez incómodo y contenido, escribió: Sue, tu padre está bien en el norte, no te preocupes. Me enteré de tus logros en la capital.
Lo has hecho admirablemente. Pero una mujer sigue siendo una mujer. No seas demasiado dura ni demasiado inflexible. Recuerda, lo demasiado rígido se rompe. En todo, escucha más a Su Alteza. Recuerda esto, recuerda esto. Le entregué la carta a la señorita mayor. Tras leerla, guardó silencio un buen rato. Era la primera vez que veía una expresión tan compleja en su rostro. Ni frialdad ni cálculo, algo más suave, más difícil de nombrar. Un cansancio leve y silencioso. Todavía no confía en mí, murmuró. No sabía qué decir. El general Pei era un héroe, un dios de la guerra. Pero también era un hombre tradicional. A sus ojos, por muy capaz que fuera su hija, seguía siendo una hija, alguien que debía confiar en un hombre, alguien que debía controlar su brillantez. No veía las corrientes subterráneas que se agitaban en la capital, ni lo difícil que había sido cada uno de sus pasos. Solo sentía que era demasiado fuerte, tan fuerte que ya no parecía una mujer. Suelto, claro, me preguntó de repente. ¿Crees que he hecho algo malo? Me quedé paralizado. Nunca imaginé que me haría semejante pregunta. Para mí, ella siempre había sido la persona más clara e infalible del mundo. Pensé un momento y respondí con seriedad, señorita, no sé qué está bien o mal. Solo sé que sin ti, el Palacio Oriental seguiría lleno de agujeros. Su Alteza seguiría siendo una marioneta. Lady Lee podría ya haberte hecho daño. La familia Chan seguiría vendiendo espadas al norte. Y muchos de nuestros hermanos allí morirían de frío este invierno. Mirándola fijamente a los ojos, le dije palabra por palabra. No te equivocas. Solo estás demasiado cansado. Me miró durante un largo rato. Entonces sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad, no con la sonrisa fría y estratégica que tenía antes, sino con una sonrisa genuina, tenue y cálida. Liberal, sin duda. Eres un buen soldado, dijo. Dobló con cuidado la carta de su padre y la guardó en su baúl. Vamos, se levantó y se sacudió el polvo de la túnica. El algodón para el segundo lote de abrigos llegará pronto al muelle. Si llegamos tarde, seguro que alguien intentará acortarnos la espera otra vez. Al verla enderezarse de nuevo, de repente comprendí algo. No necesitaba la comprensión ni la aprobación de nadie. Simplemente protegía, a su manera, lo que le importaba. Como el honor de la familia Pei, los 300.000 hermanos que custodiaban la frontera norte. Y el imperio que no amaba, pero que aún así cargaba sobre sus hombros. 12. Llegó el invierno. Cuando cayeron las primeras nevadas en la capital, llegaron noticias de una gran victoria desde la frontera norte. El general Pei, al mando de 300.000 soldados, había lanzado una ofensiva en un frío glacial, donde hasta el agua se congelaba. Aplastó al principal ejército bárbaro, decapitó a 30.000 enemigos, capturó a innumerables prisioneros y expulsó a la corte real bárbara 300 li más al norte. Fue la mayor victoria que el Gran Zhou había logrado contra las tribus del norte en casi 20 años. Todo el imperio se regocijó. El emperador estaba rebosante de alegría. En la corte nombró personalmente al príncipe heredero para condecorarlo. El príncipe heredero, con un reino en su corazón y compasión por los soldados, dispuso 10.000 abrigos de invierno para el ejército del norte antes de la batalla. Este es el primer mérito. Todos sabían que esos abrigos de algodón eran obra de la princesa heredera. Pero con esas pocas palabras, el emperador le había transferido todo el mérito al príncipe heredero. Esa era la estrategia imperial. Necesitaba un príncipe con méritos, pero esos méritos debían pertenecer al soberano, no al súbdito. El príncipe heredero, ruborizado por la emoción, se arrodilló y agradeció efusivamente a su majestad. Tras la despedida de la corte, el primer lugar al que acudió fue a la mayor, la señora Payas. Alcantarillado. ¡Ganamos! ¡Ganamos!, exclamó sin aliento y casi incoherente de alegría, como un niño pequeño. La señorita mayor estaba leyendo un libro. Al oírlo simplemente levantó ligeramente los párpados. Lo sé. Su calma apagó al instante parte de su emoción. ¿Por qué no estás nada contento?, preguntó desconcertado. ¿Por qué debería estar feliz?, replicó ella. Ganar es lo que debemos hacer.
Si el ejército de mi padre ni siquiera puede derrotar a un grupo de bárbaros salvajes que comen carne cruda y beben sangre, entonces no merece ser general. El príncipe heredero se quedó sin palabras. Comprendió que jamás podría seguir su forma de pensar. Le importaban el crédito, la fama, los elogios del emperador. A ella solo le importaban los resultados. Alcantarillado, dijo tras una pausa, sentándose a su lado. Mi padre me ha atribuido todo el mérito. No me culpas, ¿verdad? ¿Por qué iba a culparte?, respondió la señorita mayor, pasando otra página. El mérito es tuyo. Se quedó paralizado, sobresaltado. Ella lo miró entonces, como un maestro miraría a un estudiante lento. ¿Su Alteza, aún no lo ha entendido? Yo, la familia Pei y los 300.000 soldados del norte, somos espadas en su mano. El propósito de una espada es aniquilar al enemigo. Pero la gloria siempre pertenece a quien la empuña. Todo lo que he hecho es para convertirte en el legítimo portador de esa espada. Ahora que lo eres, ¿por qué iba a ser infeliz? El príncipe heredero la miró con los ojos llenos de emociones, gratitud, admiración, culpa y un leve rastro de miedo tácito. Se dio cuenta de que dependía cada vez más de esta mujer. Necesitaba su sabiduría para desentrañar la enmarañada política de la corte. Necesitaba sus métodos para eliminar a sus enemigos. Necesitaba su claridad para evitar errores tontos. Incluso sentía que con ella a su lado, no había nada en el mundo que no pudiera lograr. Demándala, dijo tomándole la mano, su mano delgada, fría por años de escritura y trabajo. De ahora en adelante te escucharé. Era la primera vez que decía esas palabras. No como una orden ni como una consulta, sino como una especie de rendición. La señorita mayor apartó la mano con suavidad, se levantó y se acercó a la ventana. La nieve caía con más fuerza. Su Alteza se equivoca, dijo en voz baja, contemplando el mundo blanco que se extendía tras la ventana. No necesitas escucharme. Debes escuchar la voz de tu corazón. Piensa con claridad. ¿Qué clase de reino deseas? ¿Una nación próspera? ¿Un pueblo pacífico? ¿O un poder absoluto, donde tu palabra sea ley? Cuando sepas la respuesta, actúa conforme a ella. Te ayudaré. Su voz era tranquila, pero con una fuerza serena que podía apaciguar el alma de un hombre. El príncipe heredero la miró de espaldas, esbelta, enmarcada por la nieve que se arremolinaba, pero llena de una determinación inquebrantable. Y en ese instante comprendió. Pei Su nunca fue solo una espada. Ella le estaba enseñando a convertirse en un verdadero portador de una. De pie frente a la puerta, observé al hombre y a la mujer que estaban dentro, y la nieve que caía al otro lado de la ventana. Sabía que este invierno sería frío, pero quizás para el Gran Zhou. La primavera finalmente estaba cerca.